Hace ya casi 9 meses, como pasa el puto tiempo, subí este vídeo de aquí. En él hablaba de mi plan para hacerme millonario con menos de 21 años utilizando el método que os hablaré ahora. Y realmente, después de analizarlo mucho, he llegado a la conclusión de que lo voy a cambiar. Sinceramente, el objetivo es el mismo. El objetivo siempre va a ser el mismo. Simplemente voy a cambiar el plan a seguir. De hecho, el objetivo no va a ser el mismo, ahora que lo pienso, sino que es mucho más ambicioso. Quiero hacerme millonario a los 18 años de edad. Ni 21, ni 20, ni mierda. 18 años, 1 millón de euros en el banco. Ahora os explicaré cómo, pero para poneros en contexto quiero que entendáis cuál era mi plan anterior. En este vídeo explicaba el método BRRR. El método BRRR es un método dentro de la inversión en bienes raíces, es decir, en inmuebles, o pues ya puede ser un garaje, un edificio, una casa, un solar, lo que sea, que concretamente se dedicaba a comprar un piso, a rehabilitar el piso, a alquilar el piso, a rentarlo, después refinanciarte y repetir el proceso. Esto es un método muy útil y que mucha gente utiliza a día de hoy, a través del cual puedes literalmente multiplicar tu capital. Os recomiendo que si queréis entender este modelo, investiguéis por vuestra cuenta en YouTube y le echéis un ojo al vídeo. Y es que mi plan, lo explico en el vídeo, era conseguir dinero suficiente, ¿vale? Llegar a un checkpoint que digo en el vídeo para poder repetir este proceso hasta tener 1 millón de euros. Es decir, por ejemplo, conseguir 100.000 euros, con esos 100.000 euros empezar a hacer ese proceso hasta llegar al millón. Pero sinceramente creo que he encontrado una vía un poco más viable. Realmente, tanto en ese método como en este, soy principiante. Y soy principiante porque o ni lo había probado, como era el método BRRR, que simplemente lo tenía en cuenta pero aún no había empezado con él, o lo había hecho muy pocas veces, como es el método que estoy empezando a utilizar ahora. Por lo tanto, cuando os lo explique, cualquier persona que sea más avanzada en esto me puede dejar un consejo por los comentarios, no solo para mí, sino para la demás gente a la que le interese esto, porque así mejoramos todos a la vez, ¿no? Es lo mejor que podemos hacer. Pero ¿por qué he cambiado este método? Si era suficientemente bueno, ¿no? Lo primero, porque yo lo veo un método muy lento. Y con esto no quiero meteros en la cabeza que las cosas tienen que ser rápidas, sino que si hay forma más rápida, pues utilicemos esa forma, ¿no? Normalmente las formas que son más rápidas suelen ser peores. Peores porque tienen más riesgo, peores porque la gente las glorifica muchísimo, o peores porque no tienen los resultados que a lo mejor te venden. Pero sin duda este método no era rápido. No era rápido porque tú en comprar una casa, en rehabilitarla, en alquilarla de nuevo y en volver a pedir un préstamo, en volver a refinanciarte, tardas mínimo 6 meses. Ponle que tardas de papeleo, yo que sé, 3 meses en comprar la casa, si te tarda de más, después tienes que reformarla, que eso son mínimo pues 3 meses más, y después buscar un alquiler, que bueno, depende de la zona en la que estés, te costará más tiempo o menos. Además de eso, había que dedicarle mucho trabajo, porque tienes que estar encima de analizar qué casa vas a comprar, cómo vas a reformarla, quién vas a meter en tu piso y lidiar con todos los problemas que tenga meter a alguien en tu piso. Pues imagínate, se rompe la caldera, a lo mejor un impago, cualquier cosa, y eso me lleva a que realmente estás poniendo tu capital a depender de muchas cosas que no son tú, porque cuando tú, por ejemplo, dependes de que una persona te pague, si esa persona decide no pagarte pues porque no tiene dinero o por lo que sea, te has quedado desnudo, en bolas, porque dependes de ella. Y eso es algo que del todo no me gustaba, porque si voy a meter mucho dinero, no quiero que ese dinero dependa de lo que otra persona haga con su vida. Además, teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos actualmente, considero que el método que os voy a presentar es mucho más viable. Antes de empezar y antes de deciros cuál es, quiero recalcar que esto no es ninguna recomendación de inversión ni muchísimo menos. Simplemente es una opción que estoy teniendo en cuenta últimamente para reinvertir mi dinero, para alcanzar la libertad financiera. Con esto no estoy buscando ni incitar a la gente a que haga esto, ni estoy vendiéndose esto como si yo fuese experto, y de hecho tampoco estoy diciendo que lo vaya a hacer. Simplemente lo estoy probando y a lo mejor es una buena estrategia. Y ya sabéis que lo digo con completa transparencia, como me gusta que sea el canal, ¿no? Súper transparente y decir siempre la verdad, sin tapujos y sin nada. Al final es como yo creo que más lejos se llega, ¿no? Con honestidad y con confianza entre tú y yo. Así que voy a presentaros sin más dilación el método para multiplicar tu dinero. Este método no es otro que invertir en startups. ¿Qué es una startup? Una startup es una empresa de recién creación que por norma general son las empresas que más potencial de crecimiento tienen y que más fracasan a la vez. De hecho, si lo miramos aquí, todo propietario de una startup sueña con ser la próxima gran cosa. Sin embargo, no siempre es así. Solo el 10% de las startups logra su objetivo. Eso significa que el 90% de las startups fracasan. Con esto ya puedes empezar a jugar para hacer estrategias en tu cabeza, que ya os digo, no quiero mencionar en el vídeo, porque si digo una estrategia con la que supuestamente voy a ganar dinero, siempre va a haber alguien que la copie y en caso de que sea alguien pierda dinero, sería mi culpa. Por lo tanto, prefiero tenerlo encallado y si veo que os gusta mucho el vídeo, la comparto con vosotros. Ahora, ¿por qué merece la pena invertir en startups? La primera de las razones es porque tiene un ROI muy alto. ¿Qué es un ROI? Return on Investment, es decir, el retorno de la inversión. Cuando tú inviertes en acciones, te expones a un riesgo de lo que el precio varíe. Si tú inviertes, por ejemplo, en Tesla a 100 euros, te compras una acción, es decir, inviertes 100 euros, te compras una acción por 100 euros. Si la acción sube a 124 euros, tú habrás ganado 24 euros. Si la acción baja a 86 euros, tú habrás perdido 14
14 euros, por ejemplo. Y realmente esta es como la inversión más común. Pero ya os digo que siendo razonables, siendo lógicos, jamás vais a encontrar pues una acción, y si lo hacéis sois literalmente genios del mercado, que te dé más de un por 5, un por 10 en un año o dos. Ojo, hay un montón de acciones, hay un montón de empresas que han conseguido este retorno de la inversión, pero no es lo común. Sin embargo, con las startups se han visto casos de crecimiento de incluso 100, de incluso por cienes. Es decir, tú inviertes 1 euro en una startup, sacas 100. Por ejemplo, si nos venimos a esta página web en la que nos van a enseñar las startups más exitosas de España, vemos que, por ejemplo, Jovan Talent recaudaron 451 millones de euros. Ahora, ¿cómo funciona la inversión en estas startups? Básicamente, tú coges una startup, por lo general, si sabes hacerlo desde el principio, cuando acaba de crearse o cuando se está creando, e inviertes para comprar un porcentaje de esa empresa. Por ejemplo, si la empresa vale 1 millón de euros, y aquí ya nos metemos pues en cómo valorar una empresa, que no lo voy a mencionar en este vídeo, si tú quieres comprar, por ejemplo, el 20%, deberás pagar 200.000 euros. ¿Qué pasa? Que si el valor de esa empresa sube, por ejemplo, a estos 451 millones de euros, es decir, se hace un por 451, tus 200.000 euros se habrán convertido en 90.200.000 euros. Ahí está la gracia, ¿vale? La gracia está en encontrar una estrategia que te permita invertir en startups con un alto potencial de crecimiento, porque pueden ocurrir estas cosas. Ya os digo que este ejemplo que os he puesto es un ejemplo muy bueno, pero no es nada descabellado. No es tal cual os lo estoy diciendo, ¿vale? Lo estoy intentando simplificar mucho para que lo entendáis de primeras. Al que le guste esta cosa, al que le guste esto, podrá investigar un poco más sobre ello. Además, también he decidido empezar a invertir en startups por diversificar mi capital. Así no tengo todo mi dinero en criptos, no tengo todo mi dinero en acciones, no tengo todo mi dinero en inmuebles, sino que también invierto en startups de todas las ramas que existen. Puedo invertir tanto en una startup, por ejemplo, de medicina, como podría invertir, por ejemplo, en una startup de videojuegos. Puedes invertir en realmente cualquier ámbito que quieras. Y por último, porque sé que si me formo sobre esto, mi conocimiento sobre cómo funcionan las empresas, sobre todo por dentro, al invertir en ellas, va a aumentar muchísimo, y por lo tanto, aunque no recupere la inversión como tal, pagando por el porcentaje de la empresa y esperando que suba el valor de ella, ya estaré recuperando la inversión porque estoy aprendiendo cómo funciona una empresa, porque estoy viendo todos los días cómo funciona desde dentro, que están desarrollando y demás. Además, realmente no tengo que poner trabajo, simplemente he aportado capital y simplemente tengo que supervisar que todo esté en orden y que todas las cosas que me han dicho se estén cumpliendo. Cuando digo cosas que me han dicho, me refiero a las condiciones que ellos han puesto a la hora de yo invertir el dinero, porque yo no meto el dinero en cualquier cosa, sino que reviso pues cuáles son los objetivos del proyecto, cuál es su plan a 5 años vista, por ejemplo, el próximo roadmap, todas esas cosas. Y a diferencia de la inversión en inmuebles, no tengo que estar todo el día encima, sino que simplemente he aportado capital y punto. Esto además es uno de los factores más importantes que me han impulsado a hacer esto, porque en el momento en el que estoy ahora mismo, yo estoy centrado en mis proyectos personales y no tengo tiempo realmente para dedicarlo a otras cosas, como por ejemplo hacerme cargo a impagos o hacerme cargos a que se le haya roto la caldera a José, que es mi inquilino. Entonces, hasta aquí todo bien, espero que os esté quedando claro, estoy haciéndolo muy básicamente para que lo entendáis. Quiero explicaros cómo funciona esto más a fondo, ¿vale? Os lo voy a explicar con el ejemplo de Shark Tank. Shark Tank es una serie inglesa, me parece, pero que se ha extendido a distintos países del mundo. En España, por ejemplo, no hay. Y en este programa de televisión básicamente va una persona con una idea de negocio, pues yo que sé, por ejemplo, una botella que te mantiene el agua fría 100 días a la misma temperatura. Esa persona se presenta en el escenario, les presenta el proyecto a los inversores, que suelen ser pues empresarios conocidos, y a partir de ahí, si al inversor le gusta, decide comprar X cantidad de la empresa por X precio. Normalmente los dueños de las startups, de las empresas, ya van con un precio. Pues por ejemplo, te ofrezco un 25% de mi plataforma por $500.000 euros. Y realmente es muy básico, pero os recomiendo que os veáis un capítulo para que veáis cómo funciona de forma súper básica la inversión en startups. De hecho, ahí han habido muchos casos de éxito, y el que más llamó mi atención fue cuando un profesor se le presentó un chico con una startup tecnológica y le pedía 1 millón de euros por el 10% de la empresa. De primeras pues son una locura, pero al cabo de 3 años la empresa valía 820 millones. Es decir, si hubiese invertido ese millón, hubiese sacado 82 millones más o menos. Es una completa barbaridad. Es mucho más complicado que esto, hay un montón de factores que analizar y no es sencillo, porque si no todo el mundo haría esto. Y yo quiero aclarar de nuevo que no soy ni muchísimo menos experto. Simplemente es un método sobre el que me estoy informando los últimos meses. Creo que es muy interesante, que es muy escalable y que seguramente lo haga los próximos meses. Por lo tanto, lo quiero subir, uno, para daros a conocer lo que yo estoy haciendo por si vosotros queréis hacer lo mismo, y dos, para que veáis todo mi progreso con esto. Iré subiendo más vídeos, cómo funcionan mis inversiones en startups. Así que voy a poneros un ejemplo para que lo entendáis mejor, porque con ejemplos siempre se entiende todo mejor, ¿vale? Imaginad que tenemos 10.000 euros y queremos invertir esos 10.000 euros en 10 empresas distintas, en 10 startups distintas. Habría evidentemente que seguir una estrategia, un proceso de filtración, coger empresas con unas características concretas, utilizar una gestión del riesgo, etcétera, etcétera, etcétera. Al final decidimos hacer lo siguiente. Ponle que invertimos los 10.000 euros, ¿vale? 1.000 euros en cada empresa. Imagínate que, pues yo qué sé,
5 de esas empresas, ¿vale? Teniendo en cuenta que un 90% de las startups falla, ponle que 5, por ejemplo, se van a cero. Perdemos todo el dinero, ¿vale? Las empresas entran en bancarrota y todo nuestro dinero, ¡pum!, lo perdemos, desaparece. Tenemos 5 startups que se han ido a pique. Hemos perdido 5.000 euros directamente. Sin embargo, 3 startups han conseguido, pues en 3-4 años, duplicar el valor de su empresa. Os digo que esto no es ninguna locura, de hecho es más o menos un fracaso, ¿no? En 3 años simplemente duplicar el valor de tu empresa, pero ponle que 3 empresas de esas han duplicado su valor. Es decir, invertimos 3.000 euros en esas empresas, tenemos 6.000. Una se ha mantenido como estaba, ¿vale? Ni ha subido ni ha bajado, o sea que tenemos 7.000 euros, los 6.000 de las que se han duplicado y el 1.000 de la empresa que se ha mantenido, y de repente hay una que ha conseguido, solo una, en 10 años ha multiplicado su valor por 10. Es decir, invertimos 1.000 euros, sacamos 10.000. Al final tendríamos, invirtiendo 10.000 euros, 17.000 euros. Y a pesar de que la mayoría de startups han fallado, hemos invertido en una que ha ido muy bien. No sé si entendéis la filosofía a la que quiero llegar, pero es como, a través de una estrategia y de un análisis, llegar a encontrar ese pelotazo, por así decirlo, y no me gusta llamarlo así porque los pelotazos no existen, pero esa startup que de verdad explote, que vaya súper bien. Quiero que le deis una vuelta a esto porque me parece un modelo súper entretenido, y antes de cerrar el vídeo, quiero que me hagáis 2 favores. No estáis obligados, ni muchísimo menos, evidentemente, pero os voy a pedir, 1, que no me dejes like ni te suscribas, ¿vale? No hace falta esto. Estos vídeos no los hago para que le des like ni para que te suscribas, los hago porque a la gente le ayudan y porque a mí me llenan como persona también. Sé que suena a gurú de cojones, pero bueno, es lo que hay, y al final decir esto es la realidad, es lo que me pasa. Pero el segundo favor, y este sí que te pido por favor que lo hagas, es que me dejes algún comentario, una crítica constructiva de qué te ha gustado el vídeo, qué no te ha gustado, incluso si sabes sobre este mundo, que me des algún consejo a mí, a la gente que nos esté escuchando y todo eso. Me harías un favorazo, tío. Así que nos vemos. Chao y muchas gracias.